Hola, hola, cordial saludo a todos. Primero que todo, me gustaría dar agradecimiento al Séptimo Congreso Internacional, Reflexiones sobre la Didáctica de las Matemáticas Universitarias 2024. En segundo lugar, voy a presentar nuestra charla, Estrategia Evaluativa Didáctica de temas de cálculo diferencial para programas de ingenierías y ciencias económicas mediante el juego Cálculos in the Sudoku. Este es un trabajo que se viene desarrollando desde unos años atrás con el licenciado Adrián de Olio Comas. A manera de introducción, debo decirles que la idea de este trabajo surge de ver cómo estudiantes que ingresaban a primer semestre en las carreras de ingeniería y algunas de ciencias económicas como lo son administración y contaduría, llevaban periódicos, esto es en Colombia, en Bogotá, Colombia, ¿cierto? Llevaban periódicos a la universidad para resolver esa parte de los periódicos que constituye unos pasatiempos, unos rompecabezas, en particular el juego del Sudoku. Siempre los veía tratando de invertir su tiempo resolviendo sudokus. Y a la vez me daba cuenta que esto generaba para ellos una especie de interés, como de concentración. Entonces de aquí surge la idea. Cuando se habla del cálculo diferencial en educación superior no es desconocido para nadie en que es una nueva etapa, ¿sí?, de matemáticas más profundas para el estudiante. Para algunos se convierte en un tabú y en algo muy complicado, mientras que para otros es un reto, ¿sí? Y entonces este trabajo se enfoca en tratar de incrementar la motivación del estudio del cálculo a nivel superior, ¿sí? Proponer a su vez actividades innovadoras que involucren el contenido curricular, particularmente la asignatura cálculo, y disminuir la tasa de reprobación o deserción en el curso cálculo diferencial, ya que no es desconocido para nadie en que esta es alta en distintas universidades. ¿Listo? Acá podemos ver lo que es el juego Sudoku. Estamos viendo un tablero de 9 por 9 de 81 casillas. El juego Sudoku siempre nace con una configuración inicial y lo que hay que hacer es completar el resto de celdas o el resto de espacios en blanco colocando números del 1 al 9, ¿sí? Colocando números del 1 al 9 de tal manera que no se repitan ningún número ni en las filas, ni en las columnas, ni en alguna de las matrices 3 por 3, ¿sí? O bloques, yo los llamaría bloques también 3 por 3. El objetivo principal es diseñar o fue diseñar una estrategia de evaluación formativa, didáctica, aunque esta evaluación se puede convertir en sumativa también, e incluso se podría convertir en diagnóstica al momento en que pasamos al cálculo integral, ¿sí? Para el curso de cálculo diferencial. Esta estrategia de evaluación formativa es basada en el software virtual llamado Cálculos in the Sudoku. Básicamente lo que se hizo fue diseñar el juego Cálculos in the Sudoku con dos interfaces, una de app para celulares y una para laptop, para desktop, de tal manera que fuera más ameno y para el estudiante, ¿sí? Este software corresponde a una adaptación pedagógica al tradicional juego Sudoku. Básicamente lo que se hizo fue implementarle una pequeña modificación que involucrara unas pistas. Y estas pistas prácticamente constituyen problemas del contenido de cálculo diferencial. De pronto con estos ejercicios y estos problemas de cálculo diferencial o del contenido de cálculo diferencial, de pronto no se adquiere un gran aprendizaje, no se adquiere un gran concepto de definición, pero sí se adquiere una habilidad práctica para resolver algunos problemas. En cuanto a los aspectos metodológicos, este trabajo es de tipo experimental, cualitativo y cuantitativo. En la parte cualitativa ya que se evalúan la motivación, en la parte cuantitativa ya que tiene que ver con el desempeño académico. La versión preliminar del juego antes de ponerlo en práctica como estrategia evaluativa en los diferentes cursos se probó con 21 personas. Eh, Estas personas involucraban estudiantes, involucraba docentes del área de matemáticas, involucraba gamers, involucraba otros personajes. También el juego se evaluó utilizando una encuesta de satisfacción como instrumento que fue validado por unos expertos y que esta tenía tres dimensiones a saber que son ambientación y funcionalidad, coherencia con el contenido curricular y el incremento de la motivación. Eh,
básicamente este trabajo se aplicó en la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología, que es un instituto universitario en Bogotá, Colombia. Aquí tenemos algunas de las evidencias de los estudiantes, estando incluso en sus trabajos o en sus hogares, jugando. Aquí tenemos a alguien jugando en el desktop o computadora. Aquí tenemos dos personas trabajando jugando en el aplicativo o el app para el celular. ¿Sí? Bien, entonces, más adelante, mi compañero Adrián les va a hablar un poquito acerca de cuáles fueron los resultados obtenidos y cómo fue la construcción en general del juego. En este momento me voy a tomar la molestia de presentarles un pequeño, digamos que como el video no puede ser tan extenso, mostrarle un pequeño clip del juego, haciendo el juego para que lo puedan observar. Muy atentos. Entonces aquí tengo el juego, tengo la presentación en este momento del juego. Si se dan cuenta, el juego tiene sonidos, ¿sí? Los quité en este momento, por eso aparece en rojo el símbolo de audio a la derecha, a la parte derecha superior. Tengo aquí una primera pantalla que tiene una interfaz bastante amena y muy relacionada con las nociones y las notaciones del cálculo. Hay tres botones inicialmente, un botón que dice salir, el botón que dice salir me saca automáticamente del juego, el botón que dice en progreso me muestra una partida de algún sudoku que ya se haya iniciado y se haya guardado temporalmente, y el botón nueva partida es para iniciar. Entonces acá vamos a iniciar el juego, donde dice introduzca su nombre. El estudiante se supone que coloca su nombre completo, o podría colocar el ID, o podría colocar básicamente su número estudiantil. Yo voy a colocar las iniciales, una parte de mi nombre, le voy a dar iniciar partida. Entonces aquí tenemos el sudoku, acá me muestra unas pistas. Este es un sudoku que está de una base de datos de sudokus que son básicamente sencillos. Los sudokus se dividen en sencillos, de nivel intermedio y de nivel un poco más difícil. Este es un sudoku con un nivel bastante fácil, sencillo. Tiene 32 valores, lo que lo hace incluso bastante fácil. Sin embargo, vamos a observar cuál es la dinámica de las pistas. Digamos que un estudiante quiera tomar esta celda, cualquiera de las celdas que está aquí, quiera tomar esta celda que está entre 1 y 8, digamos que en el bloque 6, ¿sí? En el sexto bloque, 3×3, le da acá y observa que aparece un problema de cálculo diferencial. El cálculo dice, si f de x es la función coseno de 5x, entonces la derivada de f evaluada en menos pi décimos será igual a ¿qué? Quiero aclarar algo. Todas estas preguntas que aparecen en las pistas son preguntas que tienen como respuesta o solución números naturales del 1 al 9. Y es obvio porque son solo los únicos números que puedo colocar en este tablero, ¿sí? Entonces, todas tienen preguntas distintas. Estas preguntas están en dominio de funciones, evaluación de funciones, determinar pendientes, determinar límites, determinar derivadas de orden superior, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Por ejemplo, acá tenemos la pregunta si f de x es 1 sobre x al cubo menos 64, entonces x debe ser distinto a qué valor. Esto hace parte del dominio de una función, de comprender el dominio de una función. Aquí sabemos que es 4, ya que por 4 por 4, 16 por 4, 64, podemos colocar 4. Si se dan cuenta, la respuesta se coloca en color azul. Voy a responder una más. Por ejemplo, si tomamos este valor, esa celda, perdón, nos aparece la pregunta si g de t es la función t al cubo más 2t, entonces g de 1. Aquí tenemos una evaluación de funciones. 1 elevado a la 3 es 1, más 2 por 1 es 2, entonces tenemos 1 más 2, 3. Entonces sabemos que aquí va el número 3. Adicional a que el estudiante puede utilizar estas pistas y aprovechar para responder y poner en práctica sus conocimientos de cálculo y a la vez ir completando el sudoku, él podría ir verificando, ¿sí? Con las reglas originales del sudoku, si los valores numéricos que él está colocando básicamente hacen parte o están bien ubicados en los espacios en los que se están estableciendo. Entonces, no alargo un poco más el video, lamentando mucho no poder hacer una presentación un poco más extensa. Así que hasta aquí llega el juego y los dejo con mi compañero Adrián de Olio Comas.
Muchísimas gracias por su introducción, mi estimado Xavi. Desde mi punto de vista, entonces, estaré hablando acerca de los aspectos técnicos del juego. Principalmente, contemplamos que el juego fue desarrollado utilizando la plataforma Unity con el lenguaje de programación C#. Unity, el cual es un motor de videojuego que nos permite hacer un uso de multiplataforma, es decir, que nuestro juego puede estar desarrollado tanto para móviles como para desktop. También el lenguaje de programación C#, al ser un lenguaje de programación orientado a objetos, nos permite poder desarrollar aplicaciones de este estilo, es decir, juegos. Parte de la lógica del juego viene dado de que cada pieza corresponde a un objeto con diferentes parámetros. Es decir, el objeto pieza contiene los parámetros posición, pregunta y valor real. Para solucionar uno de los problemas más difíciles del juego, que tiene que ver con la aleatoriedad, que no se repitan las preguntas, lo que hicimos fue la siguiente lógica de programación. Partiendo de la posición de la pieza, es decir, teniendo en cuenta que las piezas van ordenadas desde menor a mayor, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, nos damos cuenta que la primera posición, entonces tenemos la pieza 1, después le sigue la pieza número 2, después la pieza número 3, después la pieza número 4. Esta sería la posición de cada pieza. Para cada pieza entonces existe lo que llamamos un valor real, que sería el valor que la pieza debe tener para que el sudoku, en este caso, sea solucionado de la manera correcta. ¿Y cómo seleccionamos al final la pregunta? Simple. A partir de este valor real se obtiene un banco de preguntas con valores reales desde el 1 hasta el 9 o con soluciones desde el 1 hasta el 9 y una vez seleccionamos la pregunta se extrae de ese banco total, lo que nos permite que si volvemos a tener una pregunta, por ejemplo en la posición 54 con el valor real 5, por ejemplo, al ya haberlo tomado con anterioridad, esa pregunta no se vuelve a repetir. Para obtener los datos de los estudiantes y así como el rendimiento que tuvieron mediante el juego, se realizó una plataforma de backend, la cual cuenta con herramientas como Node.js Express, Put y MongoDB. Esto nos permite obtener tanto qué tanta partida ha jugado el estudiante, el tiempo que se toma por partida, cuántas piezas ha acumulado en total, cuántas de esas son correctas, cuáles no, y otros tipos de datos que nos ayudaron a desarrollar este proyecto con mayor eficiencia. ¿Qué resultados entonces obtuvimos? Que con el diseño de la estrategia evaluativa se evidencia la iniciativa, incremento de la motivación y las oportunidades de mejora en el contenido temático de las asignaturas. Es decir, concebimos que se pueden mejorar aún más utilizando este tipo de estrategias de aprendizaje basado en juego. También que los estudiantes obtienen resultados favorables en la actividad, dato que obedece a la comprensión de los resultados de aprendizaje. Es decir, una vez los estudiantes desarrollan estos, digamos, una vez los estudiantes utilizan esta plataforma, se ve que mejora lo que sería su desempeño académico. Además de que el estudio sugiere que el uso de la estrategia de ludificación puede tener un impacto positivo en la materia desafiante como cálculo diferencial. El cálculo diferencial suele ser una de las materias a la que los estudiantes le suelen tener mucho temor. Entonces, utilizar este tipo de herramientas ayuda a que los estudiantes se sientan más motivados y por lo tanto adquieran un aprendizaje significativo, debido a que inciden elementos tales como la atención y la motivación. Partiendo de una encuesta, entonces se presentaron las siguientes preguntas. Si al estudiante le gustó y considera que constituye una buena iniciativa de aumentar la motivación de los estudiantes para profundizar en los conocimientos matemáticos. Un 20 estudiantes de 21 estuvieron de acuerdo. También con que si le gustaría que este tipo de juegos se implementen en el curso de matemática como una actividad de evaluación. 19 de 21 estudiantes estuvieron también totalmente de acuerdo. Entonces,
Bajo las conclusiones, podemos establecer que se logró el diseño y la creación del juego Cálculo sin Sudoku. Esto forma un precedente al decir que también se pueden implementar plataformas de este estilo que nos ayuden a resolver no solo temas de cálculo, sino otros temas matemáticos que también fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes. Por último, siguiente, tendremos que se realizó la evaluación del juego y posteriormente las adecuaciones para adaptarlo a un entorno más favorable para los estudiantes. Se contactó con expertos, de los cuales se obtuvo el visto bueno para seguir con esta estrategia. También el juego es escogido por los estudiantes como una muy buena actividad de la clase de matemática, es decir, debemos de seguir teniendo esta actividad en cuenta ya que los estudiantes la acogen y recordemos que el punto principal de la clase viene siendo que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. También tendremos que el diseño del juego constituye una estrategia didáctica evaluativa oportuna de aplicación a estudiantes de cálculo con alta probabilidad de generar resultados efectivos en cuanto al rendimiento académico. Utilizar siempre este tipo de estrategias brinda motivación y nos facilita entonces, que los estudiantes adquieran un mejor conocimiento. Pues bueno, aquí presentamos algunas de las referencias tomadas en cuenta para elaborar este proyecto. También nos gustaría darles las gracias a los organizadores del evento por nuestra participación en el mismo y terminar con la frase que dice: la ciencia nunca resuelve un problema sin crear otro 10 más. Esto lo tenemos bien claro debido a que con la participación y la creación de Cálculo sin Sudoku siempre estamos buscando nuevas oportunidades para ver cómo podemos interpretar estos datos, cómo podemos ayudar o seguir motivando a los estudiantes a que se incluyan en estos temas de cálculo y qué otras estrategias se pueden utilizar para mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Así que muchísimas gracias.